Bienvenidos al Ethics Go Podcast con nuestro amigo David, como siempre, en la casa. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del padre de la psicología, Sigmund Freud. Es un personaje un poquito controversial, pero con unos conceptos psicológicos que quizás nos ayude a establecer y a entender el subconsciente, pero también entender más allá del subconsciente, cómo se divide, como el id, el ego y el superego, y cómo te puede ayudar estos conceptos psicológicos para que puedas ordenar tus reglas para poder controlar a tus instintos y tomar mejores decisiones. Ese es el aprendizaje que queremos dejar hoy en este programa. Cómo estos conceptos psicológicos te pueden ayudar a organizar tus pensamientos y tus impulsos por medio de reglas saludables que puedes crear en tu superego. David lo dijo el otro día, es como tener el diablito y el angelito de cada lado, ¿no? Entonces, sí. Vamos a hablar hoy. ¿Y en qué se benefician si ven este programa? En que quizás puedan conocer algo de ustedes mismos, qué los impulsa, pero qué los para de ese impulso. Y eso tiene que ver mucho con su superego. Entonces, ese es el programa de hoy. Sigmund Freud, el padre de la psicología, aquí en Ethics Go Podcast, donde exploramos las experiencias humanas. David, un placer tenerte de nuevo, hermano. De verdad que hiciste mucha falta. No, muchas gracias por invitarme. Ya hace algún tiempo que no habíamos grabado, pero hermano, esta es la terapia. No solo la terapia, es darle otro enfoque, que las personas sepan un enfoque diferente a lo que ven en otras páginas o en otras biografías, algo más humanizado o aterrizado de nuestro punto de vista, alejado un poco de lo que es, digamos, la biografía neta de cada personaje, sino es haciéndolo la más vivencial. Claro, como ponerlo en nuestras convivencias diarias y cómo esto puede influir, ¿no? Por ejemplo, cuando te dije este tema para hablar de Sigmund Freud, porque estamos hablando de estos genios, ¿no? Sí. Y en ese contenido, cuando comenzaste a investigar un poco de Freud, ¿qué fue algo que te acaparó mucho la atención? A ver, primero es dónde se desarrolló él. Siempre él, al ser judío, siempre fue segregado. Entonces, frente a la segregación, tener una actitud proactiva, aparte de que tienes a todos en tu contra, poder sobresalir y ser una persona brillante, porque fuera de todo, él fue una persona brillante dentro de su campo. Primero fue un médico y después se dedicó a la parte de la neurología, del estudio de la mente, y siempre fue enfocado hacia allá. Entonces, sobresalir y estudiar y estar dentro de un grupo segregado. Bueno, los judíos siempre han sido un grupo segregado, pero hace muchos años, cuando estaba en el siglo XIX, XX, era mucho más, con guerras y segregación. Entonces, vivir esto hace que si no tienes primero un conocimiento de tu valor como persona, te dejas amilanar y sobresalir y ser visible hacia todos por tu esfuerzo es de aplaudir, porque siempre fue segregado. Así es, y él pudo ser resiliente porque en muchas ocasiones tuvo que escapar no solamente de contenerse en una segregación, pero también escapar los peligros que generaron lógicamente los nazis, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención de Sigmund Freud fue, porque para poder entenderlo un poquito más, tenemos que también entender el tiempo en el cual él vivió y qué clases sociales y éticas existían en esos tiempos, ¿no? ¿Qué te sorprendió de ver que, por ejemplo, estamos hablando fines de siglo XIX, comienzo del siglo XX, estamos hablando, por ejemplo, la mujer no tenía derechos, o sea, no es visto como es hoy, gracias a Dios, ¿no? ¿Cuál fue el impacto de este hombre estando en altos
se podría decir en un alto estándar social, ¿no? Sí, a ver, mira, primero él vive en una sociedad netamente en Viena muy cultural, muy Rica en cultura. letrada, rica en cultura, sí. Creo que Viena en ese tiempo era el centro cultural, considerado centro cultural de Europa. Sí, había muchas mentes brillantes, universidades espectaculares en cuanto a educación. Y era el hermano mayor, y él, aparte de eso, siempre los hermanos mayores tienen que cargar esa gran cruz de, de que muchas veces lo tienes que ser igual a tu padre o ayudar también a mantener a la familia. Pero él también tuvo unos buenos padres que quieren explotar su sabiduría. Aparte de eso, eh, como decíamos, al ser segregados, siempre fueron perseguidos. Entonces, vivir en esa angustia de que pueda pasar, guerras, sobrepasar todo eso, para mí fue una batalla, una lucha constante del día a día. Y sobresalir en eso es espectacular. Es ser reliciente, formar una conciencia diferente de cómo tienes que cambiar tú para que tu entorno cambie. Porque al final podemos estar en el peor entorno, pero nosotros somos los que tenemos que cambiar. Así es, y también hay que pensar que en estos momentos de segregación, donde existió mucha discriminación hacia él, hacia sus orígenes, hacia su familia, cómo él comenzó a desarrollar, quizás preguntándose, ¿no? ¿Por qué existen estos impulsos? ¿No? Por qué la gente reacciona como si no pensaría, ¿no? Como si no pensara, como si fuera algo innato o primitivo del ser humano. Sí, porque, a ver, a una persona que siempre le atrajo mucho la mente, el pensamiento, eh, comportamiento humano, porque dentro de esto, recuerda que siempre hay uno que el que lidera, es el que genera un efecto cascada, una reacción para que los otros se muevan. Muchas veces solo necesitas una persona para que una masa siga ese pensamiento o esa forma de actuar. Entonces, estar y mirar eso hace que una persona vea o trate de saber qué le ocurre a la mente para que primero se dejen guiar, así sea que vayan al precipicio, pero que se dejen guiar. Y otra, la personalidad o qué ocurre en la mente de la persona que crea estos pensamientos para que en masa se vayan multiplicando en diferentes masas. O sea, tienes que tener el poder de convencimiento de que tus ideas retorcidas sean tomadas como positivas y que vayan muchas personas que te crean y te sigan. Entonces, Claro. eso es saber o tratar de comprender la mente humana, de qué le pasa y por qué se deja influenciar y por qué eres líder. Claro, y él veía cómo, por ejemplo, las reglas justificaban el instinto, ¿no? Sí. Entonces, y en base a eso tomaban la decisión de hacer o seguir a estos líderes de su entonces. Pero también lo interesante de Sigmund Freud es entender que, por ejemplo, en su época, la ética sexual era un gran brote, Tabú. era un gran tabú, exactamente. Entonces, por ejemplo, muchas personas se preguntan por qué se enfocaba tanto en el tema sexual. Y tiene que ver mucho primero, con la cantidad de hijos que podías tener, porque no existían las pastillas anticonceptivas, ¿no? No existía ese control. Entonces, la mujer siempre era como quien dice el punto vulnerable, el punto débil, y no era aceptado igual que el hombre. Pero lo más importante eran las enfermedades sexuales, como la sífilis. Eso era uno de los temas donde, por ejemplo, Freud entendía que había que tener una ética sexual más allá para no poder caer preso de estas enfermedades sexuales. Por eso que era tan
o sea, no solamente era un tabú, pero si nos remitimos a la historia, ¿no? ¿De dónde salió la sífilis? Salió o sea, de América, cuando los invasores españoles, británicos fueron, contrajeron sífilis, así como cuando colonizaron trajeron la varicela, el sarampión, ¿no? Estas enfermedades. Asimismo, cuando llegó la sífilis a Europa, también tuvo un cambio rotundo en el pensamiento del sexo. Y entonces la sífilis se había desarrollado mucho y era algo, como tú dices, era un tabú. Y acuérdate que es una enfermedad un poco brutal. Help us continue to embrace these human experiences and explore more about ourselves and others by just subscribing. If you like our content, definitely like, comment, share it. But also, if you want to be part of our podcast, all you have to do is leave a comment and tell us what you want to talk about. Remember, this is the platform for the people, and we're here to explore those life experiences that are very unique to you and to everyone else. Don't forget, Cisco. Sí, sobre todo si no la controlas, terminas con enfermedades neuronales, psiquiátricas y muerte al final de cuentas. Así es una muerte lenta y dolorosa. No es que de golpe caes, ¿no? Claro, claro. Ahí solo hay una etapa donde ya no hay regreso y ya eres obligatoriamente ya debes fallecer. No obligatoriamente, bueno, no decirlo así, sino es que ya no hay marcha atrás y vas directo ya a morir. No Claro, hay, entonces, cuando tú investigaste, David, un poco de él, ¿qué te pareció sobre esta, casi como una obsesión que él tenía sobre la ética sexual en sus tiempos? a ver, lo que pasa es que lo que pasa es que también al ser un tabú, tú tratas de hacer un estudio primero, por qué es un tabú y cómo tengo que orientar también, porque a ver, él está en una práctica donde escuchaba mucho y tenía que saber por qué el comportamiento humano era de esa forma, por qué se desencadenaba esta obsesión, digámoslo así, hacia la sexualidad. Ujú. Y aquí hay dos actores dentro de una relación sexual, que es el hombre y mujer, donde la mujer no podía decidir y el hombre era el dominante. Entonces, Así es. ¿por qué? Entonces ahí hay dos pensamientos diferentes. Entonces, el que genera el poder y el que no Abusa. puede, bueno, el que abusa del poder y el que tiene que dejarse dominar porque no tiene más opción, porque no puede, no tiene derecho, tiene que Ceder. ceder. Entonces, es el comportamiento humano que te permite ser el dominante o el que genera eh, la presión y la opresión y el oprimido. Son dos pensamientos diferentes y se dejaba llevar mucho, todos se dejaban de llevar mucho por la parte sexual, aunque nos clausuren y nos censuren cierta esta parte, pero hay que decirlo de la No, forma que es. sí, porque acuérdate que los aburguesados vivían orgías. Hablemos también, por ejemplo, la época de los romanos, se vivían estas orgías, era normal también la homosexualidad. Entonces, cuando se contrajo más las enfermedades venéreas por el sexo, ya comenzó a ser como quien dice, hay que tener más cuidado y se volvió Sí, más como un tabú porque lamentablemente el ser humano, mientras no existan consecuencias negativas, lo van a seguir haciendo. claro, porque, a ver, porque ahí se genera lo que ya hablamos en algún punto, la conciencia, generar conciencia. Entonces, para generar conciencia es cuando, y así mismo lo hablamos, como el diablito, el bueno y el malo. No, es en donde practicas mucho te puede hacer daño. Claro. Entonces, Entonces, vamos a hablar un poquito sobre, y nos vamos a concentrar mucho en lo que Freud dejó como un mapa, ¿no? De lo que es el subconsciente, que es el id, el ego y el superego. sí, Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el id.
sobre el lado izquierdo de ese razonamiento subconsciente impulsivo que nace sin que tú lo pienses. Sí, pero son sentimientos, son pensamientos reprimidos, son los súper reprimidos. O Así sea, es, entre ellos está violencia, así es, querer pegar, querer gritar, eh, opresión, es todo lo negativo del ser humano, que nosotros lo enterramos por nuestra conciencia. exactamente. Es que nosotros Sí, subconscientemente tratamos de solamente quedarnos con lo que pensamos que es necesario para seguir evolucionando. Pero lamentablemente cuando no nos concentramos a tratar de solucionar traumas que sí ocurrieron y que nos hicieron daño, reprimimos esto. Y no es que se pierde la información, sino que la información va quedando, como tú dices, en el subconsciente y eso se vuelve instintivo cuando vuelve a reaparecer. O sea, es como, por ejemplo, si estás en peligro, o sea, tú en ese momento no piensas, es un instinto que tenemos de nuestra evolución de pelear, claro, correr o frizarnos, ¿no? claro. Es la parte más primitiva de nuestro pensamiento. O sea, ahí están todo lo primitivo, lo que consideramos nosotros primitivo. Así es, Entonces, las reacciones primitivas que nosotros, digamos, encarcelamos y mantenemos enterrados en lo más profundo de nuestro subconsciente, porque es lo más profundo. Son claro. los deseos primitivos, incluso hasta de la sexualidad. Claro, y por ejemplo, me gusta mucho siempre analizar esto porque, por ejemplo, instintivamente el hombre biológicamente eh, está hecho para procrear. O sea, por eso que los hombres no se embarazan y pueden tener relaciones a diarias, ¿no? Pero lógicamente ese es el instinto biológico natural primitivo de un hombre, ¿no? Sí, Más, lógicamente uno, si no existieran reglas, muchos hombres abusarían de ese impulso. No, sí, exactamente, porque como tú lo dijiste antes, en los tiempos de Freud, la mujer no tenía voz ni voto y lamentablemente vivían bajo el yugo y el dominio de las decisiones de un hombre. Entonces, que tenemos que quizás expandernos un poco en el aspecto de que imagínate en esos tiempos, un hombre venía, bueno, bájate, que nos vamos de una vez a la cama y punto, no tienes nada que decir. O sea, estamos hablando de que quizás en esos tiempos, al ser un tabú, pero también ese tabú era un misterio de masivos abusos sexuales, ¿no? claro, porque si no tenías esta supresión o esta represión de este instinto primitivo de tener relaciones no solamente con una, sino con varias parejas, en el momento que el hombre o la persona disponía, porque no era disposición del deseo que tenía esa persona. En el Así es, momento que él quería, no había eh, una traba o no había, digamos así, algo que te indica la normativa, lo más sano es hacerlo de esta forma bajo el respeto, bajo la consideración, o que había que ser consensuado. No había ese tipo digamos, reglas básicas que rigen la sociedad actual, un poco más educados y un poco más controlados mismos. Como le decimos, era algo muy primitivo. Entonces, este instinto primitivo eh, que sopesaba a una norma de convivencia. Entonces, sí, ese es el deseo primitivo del I. así es. Entonces, pues, y mira, y lo bonito que cuando comenzamos a analizar el id, no, a veces las personas se preguntan, ¿no? En casos psicológicos, siempre se preguntan, no sé por qué reacciono de esta manera, o no sé por qué me dan estos instintos, o me dan o me nace, por ejemplo, una persona que a veces tiene ansiedad, ¿no? Tiene un desorden de Sí, ansiedad, comienza a comer hielo, pero no sabe por qué.
no sabe por qué lo lleva a ese instinto de comer hielo o quizás comenzar a temblar las manos, ¿no? Pero ahí está ese instinto de pelear, correr o frizarte. Lo Claro. estamos viendo en su esencia, pero quizás no desarrollado al punto donde, por ejemplo, si te da un ataque de pánico, lógicamente va a ser mucho más fuerte, pero se puede ver qué es lo que logra hacer nuestros instintos, pero también a base de los miedos que tenemos, ¿no? Porque también Freud habla mucho de estos instintos de miedo, de traumas que están enterrados en nosotros. Sí, pero que, claro, primero nuestra conciencia o nuestro cerebro los entierra porque nosotros necesitamos encajar en una sociedad y si esta sociedad genera reglas, nosotros los escondemos para cumplir estas reglas. Y ahí nosotros comenzamos a enterrarlos, pero no los tratamos. Y en el momento en el que se genera un conflicto o algo primitivo como una pelea, un altercado, salen y ya no son controlados. Entonces, no, al no ser controlados, tus reacciones son diferentes a un Son radicales. comportamiento, son radicales y son diferentes a tu comportamiento normal del día a día, como en tu actuar diario de la sociedad. ¿Ya? Así es. Y es muy bueno lo que estás diciendo, David, porque de ahí surge los grandes resentimientos, los rencores, el odio, ¿no? Porque cuando uno reprime tantas emociones o no trata de aceptar la realidad, porque también estos instintos están ahí como para recordarnos que qué hemos hecho para tratar de darle una neutralización a ese instinto o ese impulso de lo que alguna vez sentimos y que puede recobrar vida. Entonces, el detalle que debemos analizar aquí es por qué la mayoría de personas trate de evadir este instinto. Lo que pasa es que no los tratamos, simplemente los enterramos y eso es lo malo, eh, porque si no los tratamos y no vemos el origen de eh, estas actuaciones primitivas que nosotros reprimimos, si no las tratamos en el momento en que surge algún altercado o cuando se modifica nuestro día a día o nuestro comportamiento se altera. Y te digo porque me ha sucedido y te lo he comentado. Claro. Y me ha sucedido cuando yo he reprimido muchas situaciones y las he sepultado y no las he tratado. Por eso es bueno conversar y no es malo eh, ir donde un psicólogo en este punto para no sanar, sino es para saber manejar estas emociones primitivas o este I, Ujú. ¿ya? Claro. Porque si no lo curas o si no lo tratas, esto sale y es peor que la represión. Definitivamente, porque la reacción es contenida, ¿no? O sea, ha sido contenida, entonces la reacción es abrupta. Y al ser abrupto, es muy difícil controlar algo que explota, ¿no? Y tú como químico tienes que saber que una Sí. reacción Y que no solo explota eso, es casi es incontrolable. no solo incontrolable, sino que ya cuando explota tu reacción en explosión daña muchas cosas y su reacción, no su reacción, sino el efecto que deja es fatal. Claro, claro, es destructivo. Y es tanto así que las personas, lamentablemente, cuando explotan emocionalmente por esto, por el id, ¿no? Que existe en ellos, comienzan, y porque como no lo han tratado, lamentablemente después la culpabilidad se vuelve de nuevo otro instinto. Sí, Entonces, el efecto no solamente es malo por lo que has explotado y lamentablemente te has herido a los demás, pero ya comenzaste a desarrollar otro sistema de impulsivo, natural, o sea, primitivo, porque lamentablemente comienza
la vergüenza. O Sí. sea, el resentimiento y la vergüenza van de mano a mano. Son sentimientos que van, emociones que van mano a mano. Entonces, el desarrollo del resentimiento una vez explotado es la vergüenza, Que ¿no? es otra, y que no es bueno. Claro, y entonces al sentirse avergonzado te reprimes aún más en tu id y te Sí. escondes aún más. Entonces, cuando uno se esconde, uno no puede ni siquiera encontrar su propia identidad porque no sabe cómo confrontar ese miedo de la vergüenza, ¿no? Entonces, hay un efecto aún mucho más grande cuando se catapulta este desarrollo de impulso grande porque ya no lo puedes reprimir más o Entonces, retener. entonces hay que formas que un alter ego. Entonces, claro, entonces ahí lo que ocurre es que tú vas creyendo, vas comenzando por tu ir, por estos impulsos, por estos miedos, por estas vergüenzas, vas creando paredes y te vas acorralando tú solito, tú solito. Ya. Entonces, ya vamos a hablar ahora del superego, ¿no? Entonces, estos impulsos hacen que tú comienzas a crear reglas que tú piensas que son saludables para ti, porque como tú no quieres confrontar tu realidad o tu verdad o lo que te ha herido, comienzas a decir, bueno, yo nunca voy a hablar de eso. No quiero, si alguien me habla de esta manera, yo me voy a poner violento o voy a reaccionar de una manera brusca. Entonces vas comenzando tu superego, que si tienes un buen superego, donde son reglas saludables, te va a ayudar a controlar tus instintos. Pero cuando vives en ese lado donde es impulsivo, negativo y destructivo, entonces vas comenzando a cosechar reglas que no son saludables, que van a incluso incrementar y justificar tu id. Entonces, Ya. claro, entonces ahí está el gran peligro, porque uno no debe crear reglas por lo que siente, más uno tiene que crear reglas, ¿no? Ya. Analizando por qué se siente así y razonar y traer esa información al ego para que el ego pueda discernir qué es lo que gana o pierde siendo impulsivo por su instinto o siendo racional. Entonces aquí viene lo bueno. Es que aquí viene, ya se volvió algo más de que, a ver, si no tratas al ir, si no lo tratas, te Crece. crea, crece y te genera que tu superego te genere otra persona, no otra personalidad, sino que una superrealidad, digamos, ficticia, porque creas otra personalidad, de otra forma de actuar que no está bien, Exactamente, y eso es para justificar lo que sientes. porque no trataste al id o tus instintos Exact- primitivos. Exactamente, porque dejaste que tu id no solamente se desarrolle, pero que te haga pensar que hay que defenderlo, que hay que protegerlo. Pero en realidad lo que hay que proteger es al ego, porque el ego es el que, la personalidad, identidad, no es en base al ego, al superego o al id, sino el ego Al que ego, toma decisiones, o sea, tus decisiones va creando tu personalidad. ¿Por qué? Porque mientras el ego comienza a decidir saludablemente, las personas te identifican por tus acciones. claro. Entonces ahí viene el detalle. Entonces, por ejemplo, no sé si alguna vez has escuchado, David, que dice, pues me tienen que aceptar así, pues si así soy. No, pues ahí es una justificación de tu superego porque tu id está mal y tú lo que quieres es darle una excusa. Exactamente. Entonces, es muy O sea, común ver esto. yo no cambio y justifico el hecho de decir, no, yo soy así y tienen que aceptarme. O sea, la aceptación, o sea, creo un superego para Desarrollado. para, para justificar un comportamiento inadecuado y primitivo. Exactamente. Entonces, cuando tú te das cuenta, por ejemplo, cuando uno habla con una persona, uno puede identificar rápidamente si esa persona está pasando por algo que le duele, pero ha creado como una capa que cree que nadie la ve. Ya. Pero las O sea, personas, por ejemplo, cuando tú hablas con una persona resentida,
o sea, lo primero que saca a la luz es su dolor. Claro, Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir cuando una persona habla de su dolor? Y así tú seas un desconocido. claro. Que- Es que claro, es que ella trata de justificar comportamiento. claro, pero también lo que te quiere decir es que ya no tolera más ser así también, sino que la gente a veces no sabe cómo pedir ayuda o no sabe que tiene, que hay alternativas, ¿no? Que puede existir una terapia que los pueda ayudar a organizar sus pensamientos y sus emociones, ¿no? Entonces, lamentablemente, hay mucho desconocimiento y ese desconocimiento lleva a que te suprimas aún más porque piensas, o sea, lo primero que piensas, ¿por qué soy tan así? Por qué soy así? Y la pregunta es más, ¿qué me ha llevado a ser así? Claro, pero es que aquí cuando no te haces esa pregunta, se vuelve insano y piensas que estás haciéndolo bien. Así es. Y lo importante, porque ahora vamos a hablar un poco del superego. Entonces, ¿qué es el superego? El superego son las reglas, son las leyes, por ejemplo, las leyes de tránsito, que hay que respetarlas, las leyes de no matar, lo que ha impuesto la sociedad, lo que ha impuesto la familia como reglas, ¿no? Claro, La claro, cultura y el ambiente en donde tú creces hace que hay tantas reglas, ¿no? Establecidas consciente e inconscientemente también, ¿no? claro, pero esto podría también, para que las personas igual aquí en esta interacción también ponerles como las reglas de la sociedad o lo que nosotros ponemos como nuestra conciencia de qué está bien, lo bueno y lo malo. Y este superego va a depender de cada persona. O sea, Exactamente, es individual y entonces, depende de las circunstancias. claro, entonces va a depender del ambiente en el que tú te desarrolles también, donde tú lo que consideras como bueno, tu superego lo va a considerar como bueno, pero para ti o para mí va a ser malo. Claro, pero aquí está la gran diferencia, porque uno puede tener reglas establecidas, ¿Ya? pero lo bonito de la conciencia es que la conciencia, independientemente de tus convicciones Te o lleva al bien. creencias, te va a decir esto es bueno o es malo. O sea, la conciencia sabe que es blanco o negro, no hay término medio. Por ejemplo, En cambio acá justificas. exactamente, entonces lo que hace el superego, el subconsciente es, te doy un ejemplo, ¿no? Supongamos que tú tienes un hijo, David, y tu hijo atropella y mata a alguien sin querer. Tú no, o sea, lo primero que te viene en la mente, hijo, huye. Pero Claro, mientras tú crees esa regla, tu conciencia te está diciendo, tú sabes que eso está mal. Claro, exactamente. Entonces, aquí, o sea, Sigmund Freud no habla de eso, de la conciencia siempre dándote blanco y negro para que escojas, pero nosotros debatimos en nuestro subconsciente siempre, hay una batalla constante, ¿no? Pero la conciencia es como el aclarador, como el juez. Mira, ya debatiste, ya te justificaste, ya creaste lo que tú quisiste, estás pero, mal. pero aquí está, esto es bueno y malo, tú eliges. Help us continue to embrace these human experiences and explore more about ourselves and others by just subscribing. You know, if you like our content, definitely like, comment, share it. But also, if you want to be part of our podcast, all you have to do is leave a comment and tell us what you want to talk about. Remember, this is the platform for the people, and we're here to explore those life experiences that are very unique to you and to everyone else. Don't forget, Cisco. ¿Ya? Entonces, ya como para ir poniendo las cosas en orden. Y todo lo primitivo, y si no lo tratas, esto va a generar paredes, justificaciones o Claro, comportamientos justificados. va a influir a que tú creas superegos que defiendan tus impulsos. Entonces, y el superego se va a alimentar, no se va a alimentar, sino es que va a depender de la fortaleza de tu conciencia. Así es. Y, Necesita. y depende de tu conciencia, vas a generar superegos justificativos de un I
que no has tratado y por tanto creas a una persona que siempre va a actuar mal, Exactamente. que todos sus instintos y todo su comportamiento va a estar eh, a flor de piel, digamos, no a flor de piel, sino que siempre va a actuar de una manera caótica, Así es. generando caos. Impredecible también, ¿no? Porque te Claro, doy un ejemplo, David. Tú y yo crecimos en un barrio malo, pobre. Y, sí, por ejemplo, las personas que eran malas nunca nos tocaban. Ellos tenían una regla sí. hacia, hacia la La comunidad donde comunidad. existían, ¿no? ¿Por qué? Porque los veía como personas aledañas, personas que pertenecen a mí. Entonces, por lo tanto, a estos no, pero a estos sí. Pero dentro de sí, ellos sabían, o sea, su conciencia sabía que cuando robaba afuera, que estaba mal, Sí. ¿no? Pero proteger, no robar a las personas aquí, ahí viene el superego. Voy a crear esa regla para que esta comunidad me vea como persona grata y buena, ¿no? Que soy parte de ellos. Pero yo voy a cometer mis crímenes afuera y todo el mundo sabe que los cometo. Pero ahí está el detalle. O sea, tú eres igual manera decidiste mal, así hayas decidido no hacerle daño a tu comunidad, porque ya en sí, indirectamente le haces daño a tu comunidad a darle una mala reputación a la comunidad en sí misma. ¿Ah? Por eso es que, como veníamos hablando, el I creaste, esta, este I hizo crear una regla paralela donde el superego le hace un bypass. Así es como un bypass del corazón, así mismo, Ya, así un mismo. bypass, hago un bypass donde yo digo, sí, yo decido cuándo es bien, cuándo está mal, pero lo único que hace es alimentar, digamos, un comportamiento, ¿cómo ponerlo? Un comportamiento Es un, que no puedes controlar, es algo que en su momento puede ser muy explosivo, muy, ¿cómo decirlo? Muy inestable. exactamente, existe. Ellos crean su inestabilidad. Por eso, por ejemplo, la mayoría de las personas que nosotros conocemos que han tenido este estilo de vida, ¿a qué se dedicaban? A las drogas, al alcohol, Y todas sus ¿no? reacciones fueron inestables. Exactamente. Entonces, ¿en dónde ellos encontraban un punto donde se podían sentir un poco neutral o sentirse vulnerable y estar bien consigo mismo por medio de ciertos abusos, ¿no? Donde ellos ya no podían sentir o donde ya adormecían su subconsciente, ¿no? Entonces, esos son los traumas que se puede causar uno mismo cuando tiene mala justificación o crea reglas que no son saludables. Aunque para ellos hacer el bien por un lado vale todo, o sea, justifica todo el mal. Ujú. Y eso es Ente- muy peligroso porque tu conciencia te dice, o sea, independientemente del debate que tú tengas, tu que conciencia siempre te va a decir, es negro o blanco. entonces genera muchas batallas internas. Entonces, y generas muchos escenarios malos, donde tratas de justificar esos escenarios malos y sigues alimentando este y con Y más más fuerza, más situaciones. potencia, exactamente. Entonces, Entonces, mira, es que David, la mente, o sea, las computadoras son una emulación de nuestro cerebro. ¿Qué es lo que sí, ocurre cuando tú le metes más programa a una computadora? Piensa más, ¿no? Comienza a no. debatir para programarse, a hacer esa función. Sí, pero Nosotros, pero llega un momento donde te ocupa mucho espacio que ya te vuelves lento e ineficiente. exactamente, te vuelves lento y eficiente. En cambio, acá te vuelves volátil y agresivo, ¿no? Porque te saturas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos tanta información en nosotros que vivimos todos los días y todos los días debatimos con nosotros mismos. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? Si esto es, o sea, si esto es lo que necesito, lo que quiero, etcétera. Entonces, Y cuando, mucho más cuando tienes un día entre comillas malo. exactamente. Entonces, por eso que los mecanismos de tener buenos mecanismos, por ejemplo, como hacer ejercicio, como comer, alimentarte bien, hacer yoga o qué sé yo, conversar con un amigo, hacer esto que estamos haciendo nosotros. O sea,
tú tienes que, esa es la manera de nosotros de hacer espacio en nuestro Ya. cerebro. Porque ya cuando tú comienzas, por ejemplo, ahorita estamos hablando de esto, no estamos pensando en ningún problema, ya la saturación no existe, no le estamos dando tiempo al id ni al superego de existir para que debatan, para que nuestro ego comience a hacer decisiones. Entonces, ese es el detalle. ¿Cuáles son tus distracciones saludables? ¿Cuáles son tus mecanismos de, aquí le dicen coping mechanisms, son como mecanismos de cómo tú haces alianza con cosas buenas, cómo tú vas Ok. construyendo puentes de acceso para liberarte de la saturación, del estrés normal de la vida, ¿no? De las decisiones a diarias que tienes que tomar, que son estresantes, por más mínimo que sea. A veces, chuso, ¿qué voy a comer? Bueno, ya comí 5 días seguidos café con pan, quiero comer algo diferente, ¿no? Entonces, claro, entonces hasta eso debatimos, ¿no? Claro. Y aquí viene un pensamiento. Entonces, esta lucha constante entre el ego, el superego y el I, se podría decir que son cuando las personas dicen es que escucho muchas voces, pero eres tú mismo en esa lucha constante, en primero en querer crear una justificación y son esas voces que tú escuchas, está bien o no está mal, esto tiene o me trato de justificar por qué hice esto. O sea, son Claro. entre comillas las voces que uno escucha. Claro, es que el id y el superego son como letras, son como, por ejemplo, algo que tú computas y lo pones en una computadora, pero no está programado. Lo que lo programa es la decisión que tú tomas. Y esa programación hace que comande hacer una acción. Pero así es, o sea, todo está como quien dice desorganizado. Entonces, el trabajo del subconsciente es tratar de organizarlo lo mejor posible para que cuando el ego, ¿no? O sea, la persona comienza a decir, bueno, evalúo, aquí pierdo más de lo que gano, ¿no? Y comienzas a evaluar, pero viene tu conciencia y dice, bueno, independientemente de lo que te digan estas dos cosas, este es el bien y este es el mal. Si lo conoces, reconócelo. Y de ahí tú tomas esa decisión y ahí es donde recién se programa y es increíble cómo el cerebro programa esto tan rápido para que tú acciones de inmediato. Claro, Entonces, ese es el detalle de lo bonito del superego. Porque el superego también, cuando tú comienzas a crear reglas saludables, por ejemplo, David, una persona obesa comienza a comer más saludable. ¿Por qué? Porque dice, bueno, voy a hacer esta regla, voy a comer, ya no voy a comer arroz, ya no voy a comer carbohidratos, voy a hacer ejercicio 5 veces a la semana, voy a salir a correr y aparte voy a hacer ejercicio de respiración. Crea estas reglas. Esas reglas de ahí va a hacer que tus impulsos también comiencen a cambiar. ¿Por qué? Si, por ejemplo, en un mes has corrido un mes, ya tu impulso natural es, oye, necesito correr, quiero correr porque quiero esa serotonina, quiero esa oxiticina, quiero todas estas hormonas que me hacen sentir bien. Entonces, las reglas hacen que también que tus impulsos mejoren, porque hay buenos impulsos y hay malos impulsos claro. también. Entonces ahí, al generar estas reglas en mi superego, hago que mi I mejore y que estén por encima de los sentimientos, de los pensamientos primitivos negativos y Claro, lo generen, evolucionas. comienza a evolucionar entonces, Exactamente. Es como entonces, si cambiara, es como si, por ejemplo, es que no es lo que reemplaza, sino es que, por ejemplo, si tenías una dieta mala y le instalas un nuevo chip a ese dispositivo que era malo, y eso va a contagiar a lo malo. Lo contagia al punto que comienza a crear como quien dice, un sistema completamente nuevo, porque al tú reprogramas. se reprograma. ¿Por qué? Porque tú le estás dando la orden que sea así. O sea, Ya. tú le das la orden, tú le dices, estas son las nuevas reglas, esta es nuestra nueva programación. Ahora ponte al día, actualízate. Por eso se demoran las personas en cambiar o a mejorar. ¿Por qué? Porque la programación llega y esta programación tiene que también generar un ciclo de cambio y toma tiempo, ¿no? Entonces,
siempre se pide que las personas cuando comienzan a hacer estas reglas saludables que tengan paciencia consigo mismos, que no sean impacientes, porque lamentablemente no somos como una computadora que ponemos un disco duro y ¡boom! Claro, Ya. pero es que por eso, es que la impaciencia viene un instinto, un instinto primitivo. Entonces ahí Exacto, comienzan a... claro. Pero pero como dijimos, esta es una lucha constante. Entonces, llegar a todas estas conclusiones también debe haber sido una... ¿Cuántas veces debió haberse roto la cabeza para claro, man. sacar estas conclusiones? Pero Que yo sí, sí, creo, es que sí nos pasan. Todas estas situaciones sí nos pasan si te pones a ver, como tú dices, primero que a nosotros nos toca decidir, desde el momento que nos levantamos, tomamos muchas decisiones. Y ahí viene, desde ahí comienza este tipo de, a estar id, superego y el ego que tiene que tomar la decisión de lo más correcto. Porque yo me pongo la alarma a las 5 de la mañana y puedo decir, no, sabes que es muy temprano, 10 minutos más. Y claro, después y viene, no, no, sabes que tengo muchas responsabilidades, tengo muchas cosas que hacer, mejor me levanto ahora. Y claro. comienza desde ahí a actuar esto, esta cascada de pensamientos que, si los oriento bien, generan reacciones positivas y buenas. Exactamente. Entonces, por ejemplo, algo que sabemos es que, por ejemplo, el cerebro nunca le gusta estar incómodo. Entonces, por eso que a nosotros nos gusta tener la verdad. ¿Por qué? Porque si desde un punto de vista del superego, si tú siempre tienes la verdad, eso significa que todos los demás tienen que cambiar menos tú. Ajá. Entonces, los cambios son incómodos. ¿Por qué? Porque tienes que reprocesar algo, retransmitirlo, darle una nueva comunicación para que se reprograme. Te doy un ejemplo, David, ¿no? Supongamos que alguien tiene problemas de ira ¿Ya? y reaccionan siempre con ira, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo tú puedes tratar a una persona para que mejoren eso? Entonces, muchas personas dicen, es imposible. No, bueno, Claro, pero aquí es donde tú se debe de saber la diferencia entre la teoría y la práctica. Por ejemplo, vemos mucho esto en TikTok, en muchas redes sociales que dicen 5 beneficios para que puedas no tener depresión. O sea, discúlpenme, pero de la teoría a la práctica hay un abismo muy grande. y todo va a depender de como tú dijiste, tú creas verdades y creas tú mismo el bypass, haces ese bypass y tú creas tu propia regla. Así Entonces, es. ¿por qué? Porque como tú lo dijiste, cada uno genera sus verdades. Claro, y las personas muchas veces no ven su id. ¿Por qué? Porque existe, el id también crea un orgullo, como un aura protectora que no te deja ver esas cosas. Por eso te digo, te voy a dar un ejemplo, una persona que sufre de ira y es impulsivo en la ira. Entonces, ¿cómo se debe de tratar a ese paciente? Algo que yo practico mucho, ¿no? Es, por ejemplo, yo los pongo en una máquina de correr y les digo, corre hasta el punto donde de verdad ya no puedas correr y quiero que pares, ¿no? Ya, Entonces, cuando ya logran y dices, ya no puedo más, ok, bájalo y ahora quiero que te sientes y comienzas a respirar hasta cuando tú ya te hayas calmado. Entonces, a veces no entienden por qué uno hace eso, ¿no? Pero ¿qué es lo más cercano a la ira? esa agitación de correr. La agitación, tu corazón palpita, tu adrenalina sube, porque eso es lo que ocurre, ¿no? El riñón produce esa adrenalina al corazón, Sí. ¿no? Entonces, cuando tú comienzas a hacerlos entender de que si ellos corriendo y estando exhaustos, con el corazón en la garganta, pueden controlar en un minuto esa sensación, si lo pueden hacer en ese caso extremo, también ese ejercicio de respiración lo pueden aplicar cuando se sientan con la ira. Entonces, aquí por eso te digo, los consejos son muy buenos, pero las prácticas son aún mejores. Claro, sí, sabes que sí, 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 es verdad, y está en esa situación y es verdad. O simplemente tomas la pausa, mm, haces la pausa nada más y ya, no, y ahí, ahí viene la respiración o simplemente haces la pausa y Y esto no quiere decir que tu superego y tu id estén luchando, porque tu id está diciendo,
levántate, anda, pelea, dije eso, y comienza a recordarte pues todos los resentimientos, los recuerdos de los blues, pero tu superego, o sea, tus reglas, no debo de sulfurarme, no debo hacer porque esto es malo, esto es impulsivo, etcétera, etcétera, ¿no? O comprendes y dices, no, sabes que la última vez que reaccioné así, No me compliqué fue todo. tan bien. Compliqué todo. Entonces, Exactamente. compliqué todo. Entonces, iba a decir otra, otra La frase, jodí, la jodí, la jodí. no, más fuerte La todavía, cagué, la cagué. pero decir, no, sabes que compliqué todo. Entonces, compliqué todo y ya, a ver, Claro, ya lo compliqué, ya aprendí de que al actuar así, la, compliqué todo, entonces mejor no voy a decir, no, es que claro. ustedes saben por qué me hacen enojar y ustedes saben cómo me comporto. Eso es una justificación. Pero decir, Exactamente. ya sé que me fue mal, que reaccioné así, y ahora te sirve porque tú coges, le vas y dices, ¿sabes qué? O sabes que no voy a hablar más, no me voy a controlar, cambiemos el tema o algo, pero Y no el- quiero explotar. dijiste algo muy bueno ahorita. Cuando se abusa del superego, se crea justificativos, pero no solamente justificativos. La razón por qué las personas crean justificativos es porque no se quieren hacer responsables de sus actos, de sus impulsos, de sus sentimientos. Entonces, cuando no hay esa responsabilidad, existen dos cosas: o todo el mundo es responsable o te victimizas. Entonces, cuando ocurren estas dos cosas, no son sanas. ¿Por qué? Pues imagínate una persona que, y ocurre muchas veces, no, que me pasó esto y por eso no puedo hacer nada. O sea, ya desde ahí tu nivel de confianza tú mismo lo minimizas. Y ¿cómo puedes ser competente si no tienes al comienzo un poco de confianza en ti mismo? Entonces es muy peligroso cuando uno escucha a una persona hablar que todo el mundo es responsable, porque no se está enfocando ni en su superego ni en su id. Se está enfocando en lo que no controla, que es el mundo externo, que, no tiene, que uno no No tiene puede nada que ver. y debe decidir. Claro, a ver, para eso hay que entender que es una decisión personal, hacerte responsable de que si no controlas estos instintos primitivos, vas a estar mal o a generar conflictos. Entonces tienes que hacerte responsable de que lo que va a pasar si no controlas. Y Así es. para esto también saber de que no puedes estos pensamientos o estas actitudes primitivas, estos comportamientos primitivos, no son sanos y que tienen, no que ocultarse, sino que hay que mejorar, no mejorarlos, sino eh, que entender de que si esto ocurre va a tener una repercusión o un daño, voy a generar un daño. Hay una Entonces, represalia. claro, hay algo que voy a tener en su momento una represalia voy a generar otro conflicto. Exactamente. No Entonces, solamente, no solamente otro conflicto, sino las personas pierden confianza en ti, pierden fe en ti, no se van a sentir seguras porque ven y notan la inestabilidad emocional, el hecho de que, por ejemplo, hay demasiadas críticas, pero no hay un centro de crítica hacia uno mismo para poder, porque, por ejemplo, cuando ocurren esto, ¿no? Uno debe siempre evaluar qué es más importante, porque también eso ocurre mucho con el ego y el id, ¿no? Que ujú, pues, supongamos alguien tiene una pareja y la pareja, supongamos, la persona que tú eliges, 80% de las cosas la hace bien, pero tiene ese 20% de mal. Pero imagínate, ¿no? Muchas relaciones tienen problemas porque le ponen todo, comienzan a crear muchas reglas del superego en ese 20%. O sea, se enfocan en ese 20% y eso hace que reaccionen impulsivamente cada vez
que hacen algo que su superego comienza a justificar. Pero aquí viene el detalle. Y aquí es donde uno debe de concientizar más allá de la subconsciencia y la decisión del ego. Es, si yo tengo 80% acá, Bien. llenecito, bueno, ¿no? ¿Por qué deseo que mi superego haga que esa persona cambie si esa persona no quiere cambiar? Porque entonces aquí viene el desarrollo del ego. O sea, el ego yo creo que mucho más importante que los dos, porque los otros dos siempre se están peleando. El ego es el centro de inteligencia moral, ética, conviccional y emocional, ¿no? Porque ahí tú tienes que pensar, ¿no? Bueno, si esa persona no quiere cambiar, supongamos. Entonces el que debe cambiar soy yo. Entonces yo debo crear una regla para que eso ya no me moleste. No es que tengo 80%. ¿Por qué voy a Sí, cambiar ese 80% por el 20%? Entonces ahí viene el detalle, porque por ejemplo, cuando tú haces eso y ya la otra persona no siente ese peso que tú quieres traer hacia ellos, eso va a generar algo en esa persona que pueda decir, ¿sabes qué? Ya veo que no le molesta, pero quizás yo sí deba de cambiar en eso. sí, pero claro, pero el ego, como tú dijiste, es el centro de inteligencia, pero es que también si tu superego no genera esta regla, tu ego tampoco no va a actuar así. Y eso actúas de manera equilibrada cuando tú tienes un superego formado de acuerdo a una conciencia, a un comportamiento, digamos, lo sano, Claro, de que no ves el problema, sino que ves una solución. claro, Entonces, porque la solución ahí es, ¿sabes qué? Pero tiene el 80% bueno. claro, ¿Para qué quiero que esa persona sea el 100%? claro. Yo la estoy obligando y la otra no se va a dejar imponer. Entonces, genero el conflicto. Entonces, ¿para qué Exacto. genero el conflicto si está bien en esto? Entonces, Es como que alguien te da un carro del año, David, y tenga una puerta que esté rayada, una sola puerta, de todo el carro está perfecto, 0 millas, pero y una tú, puerta está y, lastimada. y tú te enojas por eso. Exactamente, Y cada, piensas que el auto no va a funcionar porque la puerta de ahí se rayó. exactamente, y cada vez que ves el carro, no ves todas las llantas que son de 20 pulgadas, tiene aros nuevos, el motor es nuevo, es 0 kilómetros, asientos de cuero, huele nuevo. Pero o sea, tu enfoque está en ese pequeño detalle de defecto. Pero aquí es donde la conciencia se debe desarrollar bien, porque el superego son las reglas, ¿no? En la conciencia es la perspectiva más allá de ti. Con Sí. eso te deja evaluar. Entonces el ego tiene esa información extra. ¿Cuáles son las perspectivas más allá de mí, aparte de este debate que yo tengo? Entonces, pero estamos aquí haciendo y de verdad está chévere, está interesante, pero Es también es esa mente, cómo sacó estos tres y entonces le estamos dando, porque aquí estamos hablando a ver, poniéndole desde diferentes ángulos, cómo es lo primitivo, digamos, el que controla al primitivo, que si yo no controlo bien mi primitivo, te mi controla a ti. superego me controla porque yo creo las reglas para que siga primando el primitivo. Y creo esas reglas, entonces creo un superego que se pone en conflicto con mi ego. Entonces, si mi ego está bien cimentado, está bien fortalecido, puedo generar la regla para cambiar mi superego. Así es, así es, perfecto, no lo pudiste haber dicho mejor. La ventaja que tiene el ego es que le llega toda esta información, entonces de aquí viene el entrenamiento de discernimiento psicológico. ¿Por qué? Porque ya tienes estos dos puntos de vista conflictivos, ¿no? Pero aquí viene como ego, bueno, ¿qué es lo que existe afuera de mí? Para yo discernir, ahora sí, en totalidad, toda la información que tengo para de ahí tomar una decisión. Entonces, por ejemplo, lamentablemente
no tenemos en nuestras escuelas una educación emocional, psicológica, que nos ayuda a ponernos en los zapatos de otros, que nos ayuda a pensar más allá de nuestra propia perspectiva de cómo nos sentimos. O sea, y eso es donde quizás nosotros educativamente nos fallamos, ¿no? Nos fallamos en el aspecto de que, y no es culpa de nadie, David. O sea, no es Es porque no nos acostumbramos a pedir ayuda y nos creemos autosuficientes. suficiente, exactamente. Lo dijiste. Claro, o sea, la autosuficiencia llega cuando, incluso cuando tú cometes errores, entiendes tu valor en el error, pero lo rectificas, más no lo justificas. Ujú. Por ejemplo, tú eres químico, yo me imagino, David, que tú haciendo todos tus ensayos químicos, o sea, ¿cuántas veces no te equivocas para llegar a un resultado bueno? ¿Sí? Y como lo dije en algunos podcasts, muchas veces tienes que hacer variaciones en porcentajes, en la forma como cambias incluso hasta el orden en la que aplicas y vas viendo el error, el error, el error. Muchas veces lo haces hasta para saber los errores que pueden haber. Eso es Ya sabes, interesante. sabes que va a haber un error, sabes que no te va a salir. Y a veces yo lo hacía así, porque yo quería saber el error. ¿A qué llevaban el ¿A qué resultado llevaba? del error? Yo sabía que ya iba a ser, iba a salir mal, Claro, pero saber el error. O sea, saber que en verdad al cambiar el orden iba a generar un error, pero qué error iba a llevar. exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Para saber, porque en el momento de que alguien tenía ese error, yo le decía, ah, ya, eso fue porque no hiciste bien esto, alteraste esto, mm, porque así es la forma de aprender. Tú alteraste esto, lo pusiste de seguro en este orden y por eso no te salió. Entonces, ahí vendría es la formación de la conciencia y de el aprendizaje para decir, no lo estoy haciendo bien porque quise cambiar. Entonces retrocedamos y hagámoslo bien. Entonces, esto también se lleva a la vida práctica de esto que estamos hablando. así es. Y mira que tú hablas de la química, en los procesos químicos experimentales para llegar a resultados. Es muy parecido a lo que estamos hablando ahorita en el aspecto psicológico. Claro. Por ejemplo, eh, la experiencia es una perspectiva que necesita tu conciencia. Por ejemplo, conocer, socializar con otras conciencias es otra percepción, otra perspectiva. Pero aquí es donde, por ejemplo, debemos entender que hoy, especialmente hoy que vivimos una época donde todo es digital y virtual, ¿no? Que nuestros cerebros no son como las computadoras, que por ejemplo, si tú conectas una computadora con otra, se comunica, o sea, esas dos conciencias se programan juntas. Nosotros, por ejemplo, ni tú ni yo sabemos qué estamos pensando, Claro. porque no existe esa conexión. Entonces, la comunicación, más allá del superego, del ego y del id, es y es tan importante porque siempre se dice, a veces no es el fondo, sino la forma, ¿no? Entonces, la forma de cómo esa comunicación se extiende a otra persona es tan importante, así como la decisión que tomas para hacer el bien. Porque tú quieres hacer el bien, pero lo comunicas de una mala manera. O sea, ¿de qué te valió haber tenido todo ese razonamiento para después, como quien dice, ser agresivo en tu mensaje? Y tu comunicación no llegó, fue un fracaso. Entonces, aquí es donde Freud habla de la personalidad, ¿no? Ujú. ¿Ya? De que, por ejemplo, el ego también debe de considerar la forma de comunicación, Sí, es porque verdad. si, claro, porque si no fracasas, ¿de qué te valió hacer todo ese ensamblaje para no poner las ruedas o no ponerle motor al carro? O no ponerle gasolina. No ponerle gasolina, exactamente. Entonces, la comunicación es muy importante. Y también identificar cuando otra persona está agitada o está enojada. No ponerse a la par.
porque eso también debe ser parte de nuestro superego. Crear esa regla que cuando alguien está disgustado, molesto, triste o llorando, por ejemplo, si tú ves a alguien llorando, no le vas a gritar, ¿no? Claro, Pero si la comunicación no llega. claro, pero si, por ejemplo, cuando uno ve a alguien alterado, uno se altera. O sea, es un instinto primitivo ponerse a la par de la agresividad, pero cuando uno ve a una persona triste, cuando uno ve a una persona vulnerable, se vuelve empático, ¿no? Quiere estar ahí, ayudar. Entonces, aquí es donde también debemos discernir que cuando una persona está molesta, el trabajo de uno, la regla que uno tiene que establecer es vamos a crear una regla donde yo pueda ser útil, ¿no? Sí, Para no causar más enojo, no para traerle el enojo, reducirlo, sino para no causar más enojo. claro, porque creo más conflicto. Es verdad. Exactamente. Y entonces ahí viene la filosofía. La paz, tu paz mental no debe tener un precio. Sí. Entonces a veces nosotros siempre jugamos con ese precio, ¿no? Pero es lógico, porque somos seres humanos, sentimos, ¿no? No estoy diciendo que El poder del valor. exactamente, claro, y nosotros hablamos del valor humano, porque esta Sí. serie se trata del valor humano, y podemos ver el valor humano que Freud trató de interpretar. Y yo solamente me puedo imaginar, David, que acuérdate que él tenía convicciones diferentes a los nazis. Sí. Imagínate cómo al él desarrollar estas teorías o hipótesis, eh, ¿qué habrá pasado por su mente? Porque él, me imagino que en su id se ha haber sentido de una manera oprimida. O sea, yo me pusiera en su lugar, porque qué clase de reglas él estableció para Dentro de tomar su propio comportamiento. de su propio comportamiento para sobrellevar eso. Porque él lamentablemente tuvo que huir, Claro. Cambiar de nombres. cambiar de nombre exactamente. Y algo que sí me dio tristeza de Freud fue que él estaba considerado para el premio Nobel en una ramificación de la ciencia, pero en ese tiempo se lo dieron a Einstein porque la psicología no se consideraba como una ciencia exacta, ¿no? Como una Sí. ciencia de alto galardón. Lo que pasa es que anteriormente nadie te hablaba de comportamientos, no te hablaba de la importancia del estudio. eh, y por eso hasta ahora hablar de cómo te sientes es mal visto, porque dices, si vas a un profesional, o estás loco o no estás sano. Claro, Y tú lo haces es para no caer en esto, para no generar conflictos o porque no te sientes bien y necesitas sentirte bien contigo mismo y tienes que analizar la batalla que tienes dentro. claro. Entonces, por ejemplo, no sé si pudiste llegar al punto de, por ejemplo, Freud hablando de la histeria, una experimentación que él hizo en las mujeres. Sí, pero también fue catalogado la parte de la histeria también como una parte sexual también. Exactamente. Entonces, él pensaba que esto eran como traumas sexuales que tenían las mujeres. Sí. Entonces, él trataba Mediante la hipnosis, ver dentro de su inconsciente, tratar de analizar qué fue lo malo que ella tuvo, esa persona tuvo dentro de su vida para generar estas histerias. Entonces todas las fue como catalogando como que eran, como no habían reglas en la parte de la sexualidad, que todas se desencadenaban porque habían tenido algún trastorno postraumático, la reacción a un trastorno traumático de su infancia, no encaminado, sino por algún tipo de agresión sexual. claro, y él quería, como quien dice, comprobar si esto traía consecuencias físicas. Sí, Lógicamente, tenemos que entender que en ese tiempo no había la tecnología que había hoy, donde se puede amplificar y ampliar cómo
cómo se desarrolla el cerebro cuando tú piensas algo o cuando estás estimulada por una cosa. Entonces, lógicamente yo pienso que fueron hipótesis que él Claro, sacó, que de lo que, indujo a otras cosas. primero que fue un pionero en este tipo de tratar de comprender la mente humana. No, no la mente, el comportamiento humano, porque netamente estamos aquí hablando de comportamiento, porque su estudio, su pasión hacia la parte cerebral, se dio cuenta de que también el comportamiento de las personas estaban generando todo este tipo de insanidad, digámoslo así, o tipo de enfermedad mental. Entonces las enfermedades mentales se veía que eran por eh, trastornos que habían tenido las personas y que mediante hipnosis él trató de hurgar dentro de su subconsciente para saber qué le había pasado, porque de acuerdo a ese trauma es que él venía arrastrando todo este tipo de insanidad mental. Así es. Entonces, por ejemplo, se desconocía, por ejemplo, de dónde se venía la esquizofrenia, por ejemplo. Sí. Entonces, él pensaba que, por ejemplo, eso tenía que ver con quizás un abuso sexual no tratado. Y que, o sea, pero lógicamente era porque no había la ciencia, no era una ciencia avanzada. Claro, porque al principio, bueno, eres el pionero, entonces puedes errar mucho porque estás tú creando los conceptos Ujú. y lo creas de acuerdo a lo que tienes en ese momento o a la evidencia que tú tienes en ese momento. O, Bueno, y, siempre estás expuesto más el ser el primero, siempre. exacto. Te caen los Entonces, tomatazos así como te caen las flores. sí, y sobre todo si es algo, si tu teoría es no conservadora, entonces siempre vas a tener la parte conservadora que va a decir, no, estás mal. Entonces, siempre vas a tener ese conflicto o esa batalla entre los conservadores y los no conservadores. Así es. Y, por ejemplo, un tema que quiero hablar, ya que estamos hablando de decisiones del superego, del ego en sí. Por ejemplo, hoy tenemos esta debacle de nosotros crear eh, inteligencia artificial. Lógicamente, es una evolución en el ser humano y cada persona tiene su ética y sus valores, ¿no? Y Sí. piensan diferente. Pero algo que me estoy dando cuenta últimamente es que muchas personas que han sido altos funcionarios o pioneros en la inteligencia artificial, hoy están saliendo a la luz diciendo o hablando de que esto puede ser o es muy peligroso. Entonces aquí viene también donde uno debe de tener un buen discernimiento, ¿no? Porque aquí viene el desarrollo de qué, qué se debe de hacer en este caso. Primero, me explico un poquito mejor, ¿no? Si, por ejemplo, David, tú eres químico y tú desarrollas algo que puede destruir al planeta, pero antes de tú hacer la formulación, sabías que podía haber una posibilidad de eso, ¿no? Entonces, lo desarrollaste sabiendo que eso era una gran posibilidad. Entonces, pero supongamos que en este desarrollo tú te hayas lucrado de mucho dinero y de muchos beneficios y viviste una vida cómoda gracias a ella. Pero cuando ya te lucraste o ya te beneficiaste y te retiraste, ahora sí decides dar el paso de decir, no, sí es peligroso. Entonces aquí viene donde existe la convicción del superego de liderazgo, ¿no? Como tú lo dijiste, crearon ese bypass y creaste una regla para justificar, Mientras estás eh, cómodo. mientras estás cómodo, lo justificas, pero hay esta batalla de que, oye, estás mal, de la conciencia de decirte, oye, eso está mal, pero tú creas las justificaciones porque desde un comienzo sabes que está mal. Claro. Y por ejemplo, hoy en día estas personas están en grandes plataformas, ¿no? Hablando de esto, pensando de que el hablar hoy tendría el mismo impacto como si hubieran hablado cuando
podían ponerse incómodos en sus carreras profesionales. Entonces aquí es donde, por ejemplo, yo le hablo a nuestra audiencia. Debemos de tener muy buena conciencia, porque a veces las decisiones impopulares, aunque no son aceptadas, pero a veces son las más correctas de hacer. Sí, como siempre he dicho, es todo lo que nosotros hagamos en este caso o las decisiones que tomemos van a depender también de cómo alimentemos esos pensamientos. En este caso, en la inteligencia artificial, siempre he dicho, es buena cuando tú pones buena información, cuando generas buena información, pero cuando tienes mala información, generas resultados malos o negativos. Entonces, es la parte como que de la conciencia, es la pelea, es el superego. De acuerdo a cómo alimentemos ese superego, vamos a saber que nuestro ego va a tomar la mejor decisión. O sea, la inteligencia artificial en este caso, si lo ponemos en este símil. Claro. Entonces, todo es malo, nada es malo. Depende de cómo. El doble estándar, ¿no? El doble estándar, sí. Pero yo en estos momentos estamos hablando así, pero si yo al crearlo sabía que iba a generar este doble estándar, mejor no lo hubiera hecho. Mi conciencia hubiera dicho no lo hago. O decir, las implicaciones pueden ser estas. Usted escoja. Así es. Entonces, lamentablemente, cuando estamos en un momento crítico como esto, creamos reglas para justificar y no hacernos responsables. Y esto se ve. Estamos hablando de un campo psicológico donde estas personas que son altamente competentes y son inteligentes y tienen racionalidad para crear algo tan especial como la inteligencia artificial, más tienen la inconsciencia de no revisar su superego para no dejarse llevar del impulso de ser cómodos o de vivir bien y tener una vida, qué sé yo, de élite, pero todo tiene un precio. Entonces, cuando no vemos más allá o sea, en el ego no vemos más allá de esas perspectivas porque estamos viendo al it, ¿no? ¿No? Estamos viendo lo que nosotros nos hace feliz, más no estás viendo los daños colaterales. Y ese es lo lamentable que ocurre muchas veces con el ser humano, es que nunca o casi nunca se ve los daños colaterales o no lo pueden ver. No es que no se pueden ver, es que, como habíamos hablado, creas las reglas. Tú creas Chicas, y lo modificas de acuerdo a lo que yo digo que está bien. Y entonces, por eso sería bueno replantearse el hecho de que hay que trabajar bastante, no solo en el ego. El ego al final es el que toma la decisión, bueno y malo, de la conciencia, sino es de cómo manejar o qué hacer para que nuestro I no me genere el problema, porque la lucha viene del I, que son los así es, instintos primitivos. Y si mi instinto negativo crece, creo un superego que a su vez crea y modifica las reglas del juego. Y entonces, de acuerdo a la modificación, puedo que este instinto negativo, instinto primitivo negativo, aumente así es, y tenga mucho valor y mucho peso. Y lo justifico. así es. Y ya vengo yo y mi ego, ¿qué hace? Ah, sí, yo soy así. Y así tiene que ser, o todos tienen que hacer lo que yo digo. Te vuelves testarudo. Exacto. Entonces, ya tu comportamiento es diferente. Entonces, ya no tienes discernimiento, ya no haces nada, pero todo tiene que ir es encaminado a nosotros cultivar este subconsciente. Ya no solo hablar de I y superego, sino de nuestro inconsciente. De que Así, nuestro inconsciente no sea malo, de que nuestro inconsciente sea lo más sano en nuestro pensamiento, porque creamos muchos conflictos internos. así es, y eso es lo bonito de esto, ¿no? De tener estos conflictos es
tenemos la oportunidad todos los días de aprender a cómo organizar estos instintos, emociones y pensamientos para que se puedan volver uno, pero uno que de verdad construya. Entonces, pero para eso se necesita mucha práctica y se necesita ser sincero con uno mismo, porque de ahí comienza la aceptación de lo que uno es. Porque cuando uno decide, uno sabe antes de decidir en qué se va a meter. Sí. O sea, no es que estamos inconscientes, a menos que desconozcas. No, entonces ahí es diferente. Pero muchas veces estás analizando el problema más allá del problema y de qué clase de problema puede generar el problema en sí. Y no te concentras simplemente que estoy haciendo mal. No tengo que generar el problema. Así es, o sea, exactamente, no sé, porque también tener una regla saludable es, hay un dicho que dice, si no hay nada bueno que decir, mejor no decir nada, pero así mismo, si no hay nada bueno que hacer, es mejor removerse, que es mucho más sano que estar ahí en el ojo del huracán. Y generar más conflictos. Exactamente, porque a veces el conflicto no es solamente verbal, también puede ser presencial, lenguaje corporal, agresivo, ¿no? Porque se manifiesta en diferentes maneras, como lo externalizamos. O también, como tú dijiste, la forma como comunicas, Claro, la, la fo- la forma como comunicas. Entonces, lo que queda es, como mensaje, es respira mucho. mira, yo recomiendo que cuando tus reglas están siendo superadas por el lead, es siempre mejor ser sinceros, o sea, porque sí puedes ser sincero contigo mismo mientras estás con ira o estás con furia o lo que sea. Puedes decir, necesito un tiempo para mí. Eso es, eso es quizás una regla de oro que se puede, y es tan fácil. Necesito tiempo para mí. Y ese tiempo para ti puede ser lo que tú quieras. Puede ser, me voy a sentar, me voy a caminar, me voy a, qué sé yo, me voy a meditar, me voy a poner a respirar, me voy a bañar. Hay tantos modos de escape que lamentablemente, como te digo, David, lamentablemente nos dejamos llevar de nuestro instinto de animal de estar de poder a poder con alguien, pero que es mucho más fácil y se consume menos energía solamente removiendo. Claro, no ignorando, es simplemente, ni tampoco huir del conflicto, simplemente darte tú tu tiempo, porque al final de cuentas es tu paz. Así es tu paz y a veces también es tu tiempo. O sea, si le dedicas tiempo a algo que te va a generar más conflicto, entonces tú mismo eres el problema de tu propia paz. Claro, Entonces, a veces es mejor ir por lo sano. Y ir por lo sano también es a veces tragarse su orgullo, ¿no? claro, pero, pero ¿por qué? Es que, claro, lo que tú dices es darte, no darle el tiempo a problemas, sino darte tiempo de estar tranquilo y en paz. Saber que, primero, no siempre tenemos que participar de todas las batallas, Hay que elegirlas bien. y hay que elegirlas bien. Y que tener paz, o no estar en los conflictos o no generar conflictos, sino más bien es no huir, sino simplemente decir, no voy a hacer esto, no está bien, me Claro, retiro a ser yo, a estar bien exactamente. conmigo. Es que cuando uno pasa por un entrenamiento profundo, ¿no? De uno mismo, uno, por ejemplo, tú eres un hombre de ciencia, David, y me imagino que te agrada siempre buscar y encontrar soluciones. Entonces, cuando tenemos esa mentalidad y lo aplicamos en todo aspecto de nuestra vida, en nuestras relaciones de amigos, en nuestras relaciones amorosas, en nuestras relaciones profesionales, donde, o sea, lo único que importa es
solucionar para el bien común. Y cuando no puedo solucionar, volverme, saber dónde yo me sitúo mejor para que se pueda resolver algo que yo no puedo resolver. Entonces también entender dónde pertenecemos es muy importante de desarrollar nuestro superego y id, ¿no? Claro, claro. Aquí lo único que me ha quedado claro es que yo soy el único dueño de mi propio comportamiento. Así es. Entonces, yo tengo que saber y conocerme para crear las reglas adecuadas, porque solo yo puedo hacerlo, Claro, con orientación o solo. Pero yo tengo que crear y saber qué estoy haciendo mal, cómo solucionarlo, cómo generar reglas claras donde no haya un bypass o una alternativa, sino crear reglas claras y saber de que yo no puedo seguir generando conflictos. Yo lo que necesito es simplemente tomar la decisión, no en conflicto, sino qué está bien, qué está mal, nada más. Que sea marcado por eso, porque así yo mato al superego, no mato, sino es que los bajo al id y al superego, tomando una decisión clara, como tú dices, blanco o negro. Entonces, soy yo mismo el que tengo que conocerme, qué estoy haciendo mal, cómo puedo mejorarlo, con reglas claras y al tener las reglas claras, tomo la decisión correcta con el ego. Punto, se acabó. Y no generar conflictos o, como siempre algo hablamos, ir a la parte más alta de un árbol, sacar la cabeza y mirar qué hay más cosas. así es. Y claro, y eso hace que nosotros no solamente crezcamos como ser humanos, sino podemos también ayudar a otros a entender esta clase de educación, ¿no? Porque es algo fundamental. Y también, acuérdate que tuvimos un podcast sobre las hormonas, ¿no? Sí, También entender nuestro comportamiento biológico y químico, que también influye en el id y el superego, ¿no? Por algo somos muy complejos. Y lo más feo es que el ego tiene que volver todo esto complejo para tomar una decisión simple. no simple, porque es una batalla interna. O sea, ahí le dan como todo el relajo, como que te dice, toma, Claro, ahí está. pero como te digo, por eso hay que tener reglas claras y obviamente cumplirlas. Así es. Y también a veces toca entender cuándo esas reglas deben de evolucionar, porque ya te sirvieron en un propósito, en un tiempo y en una circunstancia. Ah, claro, porque todo va evolucionando, entonces no todo va a ser igual, no la misma pasividad, no va a haber el mismo conflicto, va a ser diferente, o va a haber personas diferentes con diferentes conflictos que te toca sobrellevar. Entonces, ¿sabes qué? Hoy he estado para alimentarme yo mismo, en el sentido, me ha ayudado a ver que he hecho mal, como muchas veces como persona, en lo personal, me dejo llevar mucho por el pensamiento negativo o primitivo, el id, cuando soy yo el que mismo tengo que bajarlo para decirle, oye, estás mal, y Claro. no acrecentarlo ni justificarlo con mi superego. Pero yo me he dado cuenta de qué estaba haciendo bien y qué estaba haciendo mal, Y lo, gracias a Freud. Gracias, Flor. Y lo chistoso del caso es que tú, no sé si tú has escuchado las personas que dicen, yo no debo cambiar, o por ejemplo, hay un dicho que se dice aquí en Estados Unidos mucho, que es, un perro viejo no puede aprender nuevos trucos. Entonces, por ejemplo, esas personas tienen un superego que piensan que todos se deben de adaptar a ellos, que ellos es el centro del universo y por lo tanto, ya que ellos no piensan cambiar, que todo el mundo debe de tratar de cambiar por ellos. Y eso es el pensamiento más egoísta que puede existir, no solamente impulsivamente, pero también en su ego o su superego también, porque
Sí. Todo está en conjunto como una orquesta, trabajando en sinfonía para justificar de que el mundo debe cambiar porque ellos en sí se sienten más importantes que el mundo. Y de esas personas uno tiene que tener mucho peligro porque es Pero un comportamiento psicópata. sí, pero yo también más lo veo, es verdad, pero yo lo veo más es un comportamiento creado por miedo. Es, Exactamente. es más por miedo, por el miedo del cambio, el miedo De ceder. de ceder, claro. Es más algo, es el instinto primitivo del miedo. Miedo. Exactamente. Y le diste al clavo, ¿no? Porque ceder significa, si cedes, algo tiene que entrar en ti que quizás no te has preparado para recibirlo. Y y es miedo, miedo. Y es ceder, claro. Claro, y es así, o sea, eh, es interesante el tema. Yo quería ver si, yo no sé si te gustaría quizás en nuestro próximo episodio hablar de, yo creo que es un genio, de verdad, literatura rusa, Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Hermano, es una de las mejores literaturas que tú puedes leer. O también estaba pensando Cien años de soledad, ya que estamos hablando de estos comportamientos de ego y superego, ¿no? Cien años de soledad habla de un Sí, comportamiento que no cambia por generaciones, ¿no? claro, por eso 100 años de soledad, generación tras generación, cometiendo el mismo error, El el mismo mismo error, el error, mismo error. exacto. Hasta Aunque que saben que alguien, está mal, van mal, igual siguen. O sea, es como cada vez que meto el dedo en la vela me voy a quemar y lo sigo haciendo. hasta que por fin alguien quebranta ese ciclo cultural, familiar que tenían, ¿no? Por ejemplo, ese libro es muy Pero interesante sobre el comportamiento humano. no lo tengo, me leí la mitad. Es Tendría bueno. que por lo menos tener un audiolibro, hermano, porque no tengo el tiempo. Pero mira, si tú quieres, David, vamos a tratar de hacer, yo creo que te va a gustar Dostoyevsky. Tengo que Crimen y, tener el libro. claro, Crimen y castigo, no, tengo que leérmelo bien. y no, yo creo que también hay en audio. Yo a ver si te lo envío para que lo escuches en audio. Sí, Es un quizás uno de los mejores libros escritos. ya, Pero sí, mira, entonces vamos a dejar eso para quizás el otro mes, para que tengamos tiempo. Pero ya. ahora dime tú, ¿de quién te gustaría hablar en nuestro próximo episodio para prepararnos? No, yo creo que 100 años de soledad está bien. Y también la de Dostoyevsky. Sí, porque, a ver, fueron pensamientos radicales, fueron personalidades diferentes. Uno Épocas es diferentes. épocas diferentes, latinoamericanos diferentes, eh, que se jugaron por esas obras y fueron fantásticas. Y muchas veces, muchas personas han leído el libro y no lo han comprendido. Así es. Y sabes que el libro siempre tuve mucha admiración fue los libros de Homero, la Ilíada, la Sí, Odisea. O sea, a mí me parece que, por ejemplo, eso también fue una obra genial, así como eh, Dante Alighieri, ¿no? claro. Sobre su pensamiento imaginativo de cómo se veía el infierno, ¿no? Claro, eso fue un sueño. Exactamente, Y te pone por pescado capital. Entonces, exacto. cómo él se creó dentro de él los anillos estos y que cada anillo se iba reduciendo. Entonces, no, es interesante. Entonces, son genialidades, hermano. Son cosas que muchas veces lo has leído, pero no lo has comprendido. Así es. Porque simplemente has cumplido con la tarea de leerlo, hacer una tarea, pero no lo has estudiado. Como por ejemplo, vi tu podcast de Sansón. Oh, sí, estábamos hablando de Sansón. Es muy interesante la historia de Sansón. Me hubiera gustado que hubieras estado ahí porque había tanta enseñanza en términos de, así mismo como Cien años de soledad, caer en la misma piedra.
¿no? ¿Y a qué llevó esa desobediencia, no? Aunque hubo señales de Dios hacia Sansón, ¿no? De que no hagas esto porque ya perdiste a tu primera mujer. O sea, la Ujú, señal fue esa, vas a perder tu propia vida. Primero perdiste esto, pero vas a llegar a perder tu propia vida por tu desobediencia. Pero es interesante porque, o sea, las reglas que le creó Dios a él, porque él era un nazareno, ujú, tenía que estar, o sea, no podía beber alcohol, no podía hacer muchas cosas, ¿no? Y imagínate si para uno es difícil a veces mantener sus propias reglas en su superego. Ahora imagínate que un ser perfecto como Dios te dé reglas que ya en sí tú sabes que si las sigues son saludables y no te ujú. van a causar ningún mal. Sin embargo, ¿cómo dejamos que el id influya más allá que el superego de Dios mismo? Claro, pero es que, como digo, eh, nosotros no tomamos buenas decisiones por miedo. Así es. Y mira, llegamos a la conclusión de ese episodio, David, de que el rey Salomón, que era el hombre más sabio, y Sansón, que era el personaje más fuerte, ambos pecaron, o sea, sucumbieron a esa misma desobediencia, y esa fue su destrucción. Ujú. Es interesante, ¿no? O sea, no tener la fortaleza física, pero sí mental, y aún así caer en el mismo error que cayó el hombre que fue más fuerte, pero quizás no tenía la sabiduría de Salomón. Ujú. Muy interesante. Claro, pues sí, sí, estaba viéndola ahí por capítulos, por rato. ¿No? Y está chévere, por eso te digo, hablar de este tipo de personajes, como te digo, hay muchos han, pero darle otro giro y entenderlo y hacer que la gente lo entienda diferente, no Claro, solamente bueno, cumplir. ya tú eliges no tiene que ser estos autores, puede ser alguien de tu interés. ¿Cuál es la persona que deberíamos hablar en nuestro próximo podcast? Las personas que deberíamos hablar. Si yo tengo, podríamos hablar, es interesante, pero verlo desde una perspectiva diferente, no tanto del punto de vista religioso, Ujú. sino el mismo del punto como persona, que puede ser conflictivo, porque muchos no lo quieren ver desde una parte humana, sino más de deidad. No de deidad, de Jesús, Oh, la claro, parte, pero como la parte como persona. claro, claro. El comportamiento psicológico humano que él tuvo, ético, moral, convicción. Claro, verlo más de esa parte, no como ya el Hijo de Dios, sino Claro, el comportamiento mismo de él que llevó no solamente de decir soy el Hijo de Dios, sino es el hecho de cómo se comportó él, cómo fue, cómo bueno, tuvo su estilo de vida, cómo generó que lo sigan los apóstoles, porque no solamente fue porque yo soy el Hijo de Dios y claro, ya. él no se proclamó a sí mismo. Exacto. Entonces, cómo creó todo esto que al final lo llevó a que incluso dentro de eso, alejándonos un poco de Jesús y todo esto de Dios, es el hecho de cómo los propios, digamos, alumnos, o en este caso los profetas, uno termina engañándolo. Y él sabía, y le dijo, tú me vas a engañar. Entonces, Claro, claro, yo pienso que eso sería muy interesante porque si algo hablamos fue de ver más allá de nuestra perspectiva, entonces al permitir y aceptar de que lo iban a engañar, pero sabiendo que la perspectiva era más grande, entonces él, como te dijo, no vio el carro todo rasguñado solamente en la puerta, sino que vio que el carro en sí tiene más valor de lo que estaba dañado. o el mismo momento que le toca decidir en el conflicto cuando está en el desierto y viene a tentarlo. Oh, claro, eso va a ser intenso. O también cuando toca generar el episodio con María Magdalena, la frase que tira
la primera piedra que esté libre de pecado. Entonces, Así es. son Bueno, cosas, es más, es algo psicológico, donde les dice a todos, hey, tú no estás bien, pues, como para que vengas a ofender o a querer matar. Hey. exactamente. Y no simplemente fue verlo como Jesús, como el Dios, el Hijo de Dios, sino verlo como el hombre, como desde una perspectiva psicológica, él generó ese, de que no se, el impacto para que no suceda el apedreamiento de María Magdalena. Bueno, sí, claro, yo de verdad estoy de acuerdo contigo. Deberíamos hablar de Jesucristo, de Pero Jesús, hombre, de Jesús y, hombre. y porque también si vamos a hablar de solamente de las características psicológicas, también de liderazgo, Sí, porque si algo hay que ponderar es la clase de liderazgo que él tenía, porque no solamente eran los apóstoles, ¿no? Sino también incluso sus enemigos que, o sea, que él no creó, sino que los enemigos se crearon solo contra él. Él supo siempre manejar y crear conciencia, que es muy difícil cuando alguien está furioso decir algo que haga crear conciencia y en esa conciencia está el aprendizaje. correcto. Entonces, Entonces, es y, muy y, y no lo hizo diciendo yo soy el Hijo de Dios, sino que sin en su... autoridad, exactamente. O sea, nunca abusó de la autoridad. Lamentablemente, muchos pensamos que el liderazgo es un puesto, pero el liderazgo es la iniciativa de servir. Y Jesús es un gran ejemplo de lo que es el verdadero liderazgo, ¿no? Es la iniciativa de servir. Pero Ujú. sí, sí, definitivo. Vamos, ¿qué les parece? Déjenos saber qué les parece. Hablamos de Jesús. Lógicamente sabemos que es Dios, pero vamos a hablar de Jesús, el hombre que estuvo en la tierra con los apóstoles, que supo no solamente crear una cultura y una religión que ha sobrepasado los tiempos, pero vamos a hablar de cómo, cómo podemos identificar su razonamiento, por qué tomó decisiones, por qué, cómo él creó reglas saludables para él mismo y para Sí. otros, ¿no? Y sobre todo las enseñanzas, yo sé que todos van a ir orientados hacia la parte religiosa, pero no, son enseñanzas que te dejó para un buen convivir. Claro, y él lo hizo, y yo creo que ahí está el detalle. Él lo hizo como ser humano porque él necesita que nosotros veamos, Comprendamos. aprendamos a hacerlo como ser humano, no como un Dios. Nosotros comprendamos qué es lo que tenemos que hacer para nuestro propio bien. Así es. Así, bueno, vamos a tocar ese tema va a estar, pero buenísimo. Claro, porque no lo analizamos como Jesús Dios, sino como Jesús hombre. Hombre, exacto. Y como Jesús hombre, porque al final de cuentas, yo sé, lo vamos a separar un poco de la deidad y compararlo y lo vamos a tratar como hombre, Así, como el hombre que estuvo, como el hombre que generó un cambio, una revolución, un pensamiento crítico diferente, quien lideró, quien generó la sabiduría dentro de las personas para el comportamiento y que fueron y sentaron las bases para las religiones, porque en base, todas las religiones se basan en base a Jesús hombre y así es, Jesús Dios. Gracias a Jesús hombre también se lo toma a Jesús Dios. claro. Entonces, en el ETXO Podcast vamos a hablar de Jesús, hombre, su comportamiento, su psicología, su filosofía y cómo pudo él trascender como, no solamente como, lógicamente como Dios va a trascender infinitamente, pero como hombre ha trascendido los tiempos de los tiempos y quizás Y, aún más allá. y obviamente también fue una época caótica para él, segregado completamente. Así es, y bajo el yugo de los romanos. O sea, vamos a analizar incluso el ambiente y que también, por ejemplo, creo que no debemos excluir lo que significaba la cruz, ¿no? Porque mucha gente piensa que sí fue crucificado. La cruz era para las personas que eran lo peor de lo peor.
Era la humillación, era considerado la humillación más grande, morir bajo la cruz. Entonces también podemos hablar de por qué él decidió eso como ser humano, ¿no? Para poder exaltar algo más grande que él, ¿no? Entonces, Así por eso que te digo, es otro enfoque, es verlo desde otra perspectiva. de otra óptica, de No, otra buena. y es que todos hablan de Jesús Dios, pero hablemos de Jesús hombre. Así es, así es. Entonces, vamos a quedar definidos. ¿Qué te parece el otro miércoles, David? O este Eh, miércoles que viene. Puede ser este miércoles. Ya, está bien. Entonces, vamos a dejarlo para este miércoles y así vamos a hablar de Jesús hombre en el Ethics Go Podcast. ¿Qué vamos a aprender? No solamente su filosofía, sus comportamientos, su psicología, pero también qué clase de enseñanzas él nos dejó siendo hombre para que nosotros, siendo seres humanos, podamos emular, podamos copiar y podamos identificarnos con estos comportamientos que él nos dejó. Así que no se olviden, la próxima semana estaremos hablando de Jesús hombre. Gracias y nos veremos. Y acuérdense, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like y también, ¿no? Si quieren ser parte de esta conversación, déjenos un comentario. Lógicamente te invitaremos para que así también puedas crear una comunidad con nosotros. Y acuérdense que el Ethics Go Podcast es y se desarrolla en base a explorar la experiencia humana. Así que nos veremos pronto. Gracias. Estaba bueno, brother. Estaba bueno, bueno. Sí. Muy bueno hoy. ¿Qué te pareció, David? No, hermano, sí, no, sabes que me ayudó a comprender muchas cosas. Y de verdad lo que tú me dijiste, lo que vamos a enfocarlo de una manera, incluso hasta para las situaciones que tengo personales, creo que me va a servir mucho. Y Mucho, ¿sabes, mucho. sabes qué te iba a decir? Quizás el otro mes, porque hagamos diferentes personajes en diferentes ramificaciones, pero el otro mes hagamos ay, ¿cómo que se llama este tipo? Ya me olvidé. O podemos hacer de Nietzsche, que él De tiene Nietzsche, los pensamientos críticos de Nietzsche. pensamientos críticos de Nietzsche, o podemos hacer Karl Marx, el marxismo. Si no es que Karl Marx es marxismo. Y claro, es muy, hay cosas muy buenas y hay también cosas muy malas, muy radicales. Sí. No, tú me dices y me va a tocar ponerme a leer, estudiar, Mira, libros y todo. Chévere, ¿no? voy a ver si te consigo porque hasta yo tengo que escucharlo de nuevo, el libro de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Brother, es un señor libro. Yo creo que quizás es una de las mejores libros que se pueda leer. Sí. Crimen y Castigo. Yo te lo voy a buscar y voy a ver si te lo envío la otra semana. No, no, tranquilo, hermano. De aquí estoy. Sabes que necesitaba esto como para relajarme. Y con esto que hemos conversado hoy día, me dan las herramientas que necesito. Está bien, mi panita. Cuídate, de verdad No, un hermano, un placer. gusto. Gracias por Hermano, estar gracias. No, aquí. a ti, porque La semana que viene le vamos a dar más duro. lo que pasa es que es medio complicado separar un poco. Claro, Y sobre todo a muchos, no es que no les va a gustar, sino es que darle una perspectiva y que vean que hay que mirar también esa otra parte, el otro mensaje que dejó. exactamente. Muy bien, el ejemplo como ser humano, ¿qué ejemplo dejó como ser humano? Porque ya conocemos mucho del ejemplo que dejó como Dios, o que Como ser aún deja humano. como Dios. Exacto, pero como ser humano y sobre todo es un comportamiento que yo también lo puedo hacer o puedo seguir. Así es. Por Eh, algo le eh, decían rabí, ¿no? claro, entonces ese es el mensaje, Carlos. Oye, tú también puedes hacerlo. Este es el mensaje. Si no lo quieres ver como Dios, velo como persona.
así es, hermano. Bueno, hermano, David, cuídate. Igualmente, Cuídate hermano, yo mucho, sé que ya hermano. es tarde, estamos No, conversando, hermano, a las órdenes, estamos conversando, cuídate. Gracias. Hablamos, cuídate.